Esos 32 años que pasaron desde el último campeonato de los Dodgers, pues ha sido distinto el mundo. Fíjense nada más lo que pasaba. Y que las coincidencias que se dan además con este 2020. Los Lakers eran campeones de la NBA como fueron hace un mes en la burbuja de Orlando. Había elecciones en Estados Unidos, estuvo Ronald Reagan ganando las elecciones en noviembre, en aquel momento contra Dukakis, en una batalla donde ganó Ronald Reagan. También Gorbachev entraba al poder en la Unión Soviética. Después venía, obviamente, todo lo que era el derrumbe del muro de Berlín, etcétera, toda la Guerra Fría que se estaba dando en el mundo. Los Juegos Olímpicos de Seúl, este año también había Juegos Olímpicos en Asia. Y ahora, pues en ese 1988 recordamos los Juegos Olímpicos de Seúl, que finalizaron además en octubre, curiosamente, porque se alargaron no para hacerlos en el verano. En fin, todo lo que se dan en una cantidad de acontecimientos que uno recuerda, ¿no? Hace 32 años, también lo que sucedía con el huracán Gilberto, que arrasó prácticamente Monterrey, ¿no? Y que fue verdaderamente dramático. En fin, todo lo que se ha vivido en estos largos 32 años. Pero los Dodgers de Los Ángeles en aquel momento no ganaron gracias a Fernando Valenzuela, como tanto se dice y tanto se recuerda, ¿no? En redes sociales. Fue el Hershiser, el pitcher que fue más valioso al final. Jugaron contra los Atléticos de Oakland. En fin, vamos a recordar todo este tipo de situaciones siempre en la historia. Los Dodgers, el equipo más latino, el equipo más mexicano que tiene el deporte en Estados Unidos, ayer menospreciado, menospreciado por la cadena Fox de Estados Unidos cuando termina el partido con Urías lanzando, con Víctor González siendo el ganador del partido y no dándole una sola mención, una sola mención. Y no nada más eso, sino en todos los espacios no se ha mencionado, en los espacios deportivos, tanto la NBC como de el propio Fox, como ESPN, etcétera. En Estados Unidos estoy hablando, en Estados Unidos han verdaderamente minimizado, olvidado la labor de los mexicanos. Los Dodgers se nutren de muchos mexicanos, los Dodgers se nutren de muchos años de sufrimiento de mexicanos que van, y me consta porque hemos ido muchas veces a hacer coberturas al estadio de los Dodgers, cómo hacen un esfuerzo de gastar $250 para ver un partido de este equipo y no son tomados en cuenta los mexicanos. De verdad es que lamentable, lamentable. Pero eso sí, se jactan de ser obviamente muy abiertos. La realidad es que las quejas ayer de la comunidad mexicana en Los Ángeles fueron evidentes en redes sociales. A lo mejor no es el termómetro, pero sí es una muestra representativa de cómo han olvidado a estos mexicanos que tanto esfuerzo hacen y que tanto están ahí, y que dos mexicanos al final terminaron siendo estelares de la Serie Mundial, aunque no les guste. Y también la situación de Julio Urías, porque Julio Urías, así como señalamos a Renato Ibarra con la violencia familiar, la violencia de género, este hombre también tuvo violencia de género, y eso también parece olvidarse por las actuaciones deportivas, que ojalá esté regenerado, ojalá esté teniendo una nueva vida, pero la realidad es esa, dejamos de lado muchas cosas que realmente tienen profundidad y que muchas veces las tiramos a la basura por la popularidad. Ganarle el título de la Serie Mundial a los Rays de Tampa Bay, los Dodgers de Los Ángeles con Dave Roberts como manager y con un buen grupo de jugadores, tienen la posibilidad ahora de comenzar una seguidilla de campeonatos, de hacer un gran equipo, uno de esos conjuntos que puedan quedar marcados en la historia y que no solamente se queden con el título conseguido en esta temporada atípica, sí, del 2020. Y en este grupo de jugadores están, y por supuesto que pueden seguir siendo protagonistas, Julio Urías y Víctor González, los dos lanzadores que le dieron la victoria al conjunto de los Dodgers en ese sexto juego de la serie frente a Tampa Bay. ¿A qué me refiero? He escuchado a mis compañeros decir que es el resurgir, que es el despertar de una de las grandes franquicias del béisbol de las grandes ligas, de uno de los equipos históricos. Sí, es cierto, es un equipo histórico, es una de las grandes franquicias, de las que siempre están ahí metidas y que tienen muchos aficionados en México, pero también hay que recordar que no es uno de los más ganadores. Imposible que cualquier equipo de las mayores pueda llegar a igualar siquiera lo que han hecho los Yankees con 27 títulos en la Serie Mundial. Después vienen los Cardenales de San Luis con 11, por ahí vienen los Atléticos de Oakland, algunos otros equipos, y Dodgers tiene 7, muy lejos de los Yankees, pero puede acercarse a los Cardenales de San Luis si es que este equipo, con sus mexicanos y con el resto de los peloteros que tiene de buena calidad,
hacen las cosas bien en los próximos 3 o 4 años. El título de las Grandes Ligas obtenido por los Dodgers de Los Ángeles le viene muy bien al béisbol de la Gran Carpa. La principal razón porque es una de sus franquicias más tradicionales, más históricas, con más aficionados después de los Yankees de Nueva York. No hay duda que el equipo que tiene mayor número de fans son los Dodgers y le cae muy bien que después de 32 años hayan conseguido el título. Un equipo que en promedio mete cerca de 4 millones de espectadores por temporada regular cuando hay posibilidad, claro, de que ingrese el público, no como fue en este 2020 debido a la pandemia de coronavirus, pero la realidad es que es un equipo al que le hacía falta el título y también las propias Grandes Ligas agradecen que por fin los Dodgers, después de años y años de inversión y de intentar, hayan conseguido el título. Eso aunado a lo que representa para el deporte mexicano, por lo que conseguido en el sexto juego de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay, por el Nayarita Víctor González y por el sinaloense Julio Urías. Sin duda, lo sucedido este martes en el Global Life Field de Arlington tiene que ser considerado uno de los grandes hitos en la historia del deporte mexicano. Simple y sencillamente porque nunca antes un pitcher mexicano había ganado el partido definitivo de Serie Mundial y al mismo tiempo ese juego había sido salvado por un también compatriota, por un mexicano. Ya había pasado en 1984 con el legendario Aurelio López con los Tigers de Detroit, que había ganado el partido definitivo, pero esa vez no se dio un salvamento mexicano. Ahora fue victoria para Víctor González en su año de novato y salvamento para Julio Urías, quien sin duda ha demostrado que tiene todo para ser una superestrella con los Dodgers de Los Ángeles. Así es que muy bien, enhorabuena para los aficionados y para la franquicia de los Dodgers de Los Ángeles. Le viene muy bien a las ligas mayores que sean campeones. Y ojo, no descartemos que pueda ser el inicio ahora sí de una dinastía, porque los Dodgers tienen un equipazo. Estamos aquí en la redacción de Medio Tiempo platicando acerca del título número 7 de los Dodgers de Los Ángeles. Después de 32 años finalmente se les da este tan ansiado campeonato. El día de ayer en el juego número 6 los Dodgers derrotan con actuación sobresaliente de los mexicanos Víctor González y Julio Urías. Un triunfo del equipo angelino en donde parecía que desde el juego pasado tenían todo resuelto, por ahí se les llegó a complicar un poco la serie, finalmente son campeones. Dato histórico, hecho histórico, el otro equipo de Los Ángeles, que son los Lakers, justamente también en este mes logran el campeonato, algo histórico que seguramente nunca más va a volver a suceder por el tema justamente de los calendarios y la pandemia. Enhorabuena por todos los fanáticos de los Dodgers, que seguramente hay muchos desde la época de Fernando Valenzuela y que ayer finalmente logran festejar un título. Repito, mención de honor para los mexicanos. Ayer un pitcher ganador, el otro con el salvamento que fue Julio Urías. La última jugada, un strike impresionante, el festejo, los videos también del festejo de los jugadores con sus familias, todo por el tema de la pandemia. Concluye la temporada de Grandes Ligas y los Dodgers son campeones después de 32 años. Con la Dodgermanía de nueva cuenta de regreso a nuestro país y es principalmente, yo creo que sí, por la actuación de nuestros peloteros mexicanos, pero sobre todo lo que representa esta marca, esta franquicia para nuestra nación, ¿no? La Fernandomanía para todos nuestros padres, o por lo menos en mi caso, que crecí siempre con esas historias de lo que llegaba a ser el grandísimo Fernando Valenzuela. Y ayer que me tocó ver el juego, me emocioné, tengo que decirlo, tengo que aceptarlo. Me emocioné por la forma en la que se fue llevando el juego, por lo que hizo Víctor González en la lomita, por lo que evidentemente hizo Julio César Urías, que eso lo sumas a la actuación de la postemporada. ¿Se acuerdan aquella famosa doble matanza que incluso emocionó a LeBron James? O incluso el trabajo para cerrar el séptimo juego de las series de campeonato de los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Me queda clarísimo que hoy son los protagonistas de la historia. Así que habrá que seguir analizando un poco, que me encantaría, más allá de la también Andrés López manía, que ojalá le diéramos más oportunidades al béisbol, un deporte que tenemos grandes peloteros en México y que sin duda alguna es uno de los grandes semilleros de nuestros atletas de nuestro país. Ojalá que volteáramos a ver un poco más a la Liga Mexicana de Béisbol y a la Liga también Mexicana del Pacífico, porque créanme, lo que si algo se destaca el mexicano es tener tremendos peloteros. Para muestra, estos playoffs de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles son campeones del béisbol de las mayores. ¿Y esto qué significa? Significa para mí el resurgimiento de una de las franquicias con más tradición del béisbol de los Estados Unidos. Y por supuesto para México significa mucho porque es uno de los equipos más seguidos
Desde la época de Fernando Valenzuela, los Dodgers se ganaron el cariño y la admiración de muchos mexicanos. También, por supuesto, en la ciudad de Los Ángeles es un bastión de lo latino, ese equipo, por la zona en la que está el estadio y por muchas cuestiones más que es muy largo de explicar. Pero bueno, eso significa, y particularmente esta victoria creo que es muy importante para nosotros porque ayer Víctor González se llevó el triunfo y Julio Urías se llevó el salvamento. Julio Urías que los metió a la Serie Mundial. Entonces, para nosotros es importante en ese aspecto porque dos hombres nacidos en nuestro país fueron fundamentales. Y en Estados Unidos, pues es el resurgimiento de una de las franquicias con mayor historia del béisbol. Lo que hizo Urías y lo que hizo González es para destacarse. Ya no vamos a tener que meternos a los archivos antiguos de hace 32 años, más de 3 décadas, para recordar cuando los Dodgers ganaron con Fernando el Toro Valenzuela ese título. Ahora tenemos uno más reciente y que es apenas de ayer. En el caso de los dos mexicanos, aplauso para ellos, persiguieron el sueño y lo alcanzaron. Esto tiene que servir de motivación para muchos jóvenes y también tiene que ser un impulso para la Liga de Béisbol en México, para los que existen en este momento profesionales y que en un momento dado también en otros deportes vean que nada es imposible cuando se persiguen los sueños, bien con dedicación, yendo contra todo y contra todos. Felicidades. Felicidades a todos los Dodgers, felicidades a los mexicanos campeones. Hay una realidad que no vamos a cambiar. El fútbol es el deporte más popular que existe en México y esto es así. Pero tenemos que darle más reconocimiento a otro tipo de deportistas. Y aquí es en donde me detengo a lo que acaban de hacer Julio Urías y Víctor González. Ganaron la Serie Mundial con los Dodgers. Quizá en México no nos emocionábamos tanto desde los tiempos del Toro Valenzuela. Yo era un niño en aquel entonces y aprendí lo poco que sé de béisbol sin ser un experto, gracias a que en aquel entonces había una figura que se llamaba Fernando Valenzuela. Ahí nos enamoramos, los de aquella generación de los Dodgers, y no los habíamos vuelto a ver lucir tanto como ahora, con dos mexicanos siendo protagonistas. Para entenderlo en términos futbolísticos, lo que hizo Urías, lo que acaba de hacer González, es similar a lo que en su día hizo Rafa Márquez con el Barcelona. Ganar 2 Champions. No era la figura, no era la estrella, pero era un jugador importante, titular indiscutible. Es el mismo caso, los dos brillaron en el último juego de Serie Mundial. Tenemos que ser conscientes en México que hay mucho más allá del fútbol y que a veces a estos deportistas que sí compiten en la élite y que sí terminan siendo figuras en la élite, habría que darles muchísimo más reconocimiento del que tienen. Amigos del Universal Deportes, qué gusto saludarles. Una gran felicitación a esos seguidores mexicanos de los Dodgers de Los Ángeles, a los verdaderos aficionados, a los que sufrieron por más de 3 décadas el no poder ser campeones en la Serie Mundial. Por supuesto que en este deporte que hoy seguramente se va a poner de moda el béisbol en nuestro país, unos por quedar bien con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, otros por subirse a la moda, por estar en el mood, como dicen los millennials del béisbol, se dirán aficionados y seguidores del béisbol de las grandes ligas. Lo que es cierto es que ayer el equipo de los Dodgers rompió una larga racha sin coronarse campeones de las grandes ligas, con 2 mexicanos en su roster, Julio Urías y Víctor González. Desde acá, una felicitación, insisto, a los verdaderos aficionados, a los Dodgers de Los Ángeles, los villamelones como hay muchos seguramente, hoy se pondrán la franela de los Dodgers o el Dodger y la que viene del equipo que sea campeón. En un punto neurálgico, Julio Urías y Víctor González son campeones de la Serie Mundial con los Dodgers después de varios intentos de 32 años de no lograrlo. Está bien, grandioso para Los Ángeles, California. Pero hay una cosa que atacó, que particularizó, que enfatizó con su manera de jugar Julio Urías al momento en el que Dave Roberts lo manda a la loma faltando 6 outs y tenía que ser agresivo porque el marcador no estaba como para tranquilo, ¿no? Si me anotan la saco. Agresividad deportiva, sin temor
al fracaso, seguro de sí mismo, determinante, técnicamente sobresaliente, mentalmente fuerte. Ese es el nuevo mexicano que va contra todo y se tiene que luchar con esa parte de la mentalidad del mexicano. Muchos se quedan ahí, les da miedo, no sobresalen. No, ahí está el vivo ejemplo de cómo puede sobresalir un mexicano siendo agresivo. Eso lo demostró Julio Urías para ganar la Serie Mundial. Hoy tenemos el gran orgullo de poder comentar algo de lo que sucedió ayer con este equipo de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles, donde dos mexicanos, uno del estado de Sinaloa, otro de Nayarit, Julio Urías y Víctor González, orgullosamente mexicanos, dieron el triunfo después de 30 y tantos años que este equipo de los Dodgers no lograba una serie mundial. Hoy, pues los mexicanos nos levantamos y ayer terminamos el día muy orgullosos de estar viendo este deporte tan hermoso. Dirán ustedes de repente, ¿cómo es que te gusta el béisbol? Desde la época de don Fernando Valenzuela, que ayer lo pusieron en alto, sin duda ninguna, después de aquellas grandes hazañas de los años 80. Vaya pues, un abrazo muy especial, sin duda para los Dodgers, para estos dos mexicanos, Julio Urías y Víctor González, que hicieron un extraordinario papel representando al béisbol de México.